Hola, hola. Bueno, un saludo desde Vilnius. Estoy aquí en la capital de Lituania y voy a coger este autobús para ir a Minsk, la capital de Bielorrusia. Sí, bueno, lo habéis oído bien, Bielorrusia, el famoso país que ahora están todos los titulares por su apoyo a Rusia y que, bueno, qué decir, no es fácil llegar a ese país. Para que os hagáis una idea, volar desde la Unión Europea no se puede, no por temas relacionados con la guerra, ojo, es porque hace unos años se secuestró un avión de Ryanair en vuelo sobre el territorio de Bielorrusia porque había un periodista que le querían hacer unas preguntas y de entonces la Unión Europea pues prohibió los vuelos. Para volar a Minsk la única manera que hay es ir o desde Turquía o ir desde Rusia, así que vale mucho dinero. Si vais como lo estoy haciendo yo, que es desde Vilnius, el autobús sigue siendo caro, que son 40 euros para ir y 40 euros para volver, pero en principio no se necesita visado, con lo cual simplemente voy a llegar a la frontera y voy a pasar, me pondré un sello, eso es lo que he leído, esperemos que sea la verdad y que no me tenga que dar la vuelta y que el vídeo en realidad sea de Vilnius. Así que bueno, ¿qué decir? Todas las recomendaciones me dicen de no ir al país, que es muy peligroso, me ha costado un montón conseguir un seguro médico para entrar ahí, lo he conseguido a través de una compañía polaca, pero ¿qué queréis que os diga? ¿Estoy nervioso? ¿Tengo miedo? Pues la verdad es que no, la verdad es que tengo muchas ganas, es uno de esos países que quería ir, quería ver desde hace mucho tiempo y en fin, espero que os guste, vamos a visitarlo juntos y a ver qué tal está Bielorrusia. Vamos para allá. Pues aquí estoy en la frontera. Llevamos 2 horas y media aquí parados y de momento lo único que hemos hecho ha sido salir de Lituania. Estamos en la zona entre los dos países y ni siquiera nos han hecho el control de pasaporte para Bielorrusia. Y lo dicho, 2 horas y media y no hay cola, apenas hay cola, pero simplemente que no se mueve. Lo conseguí. Estoy dentro. 4 horas. Hemos estado 4 horas aquí parados para entrar y la verdad es que no se movía nada. Yo para mí que han hecho la pausa del partido del Madrid que creo que está jugando y a la media parte es cuando nos han empezado a mover. Ningún problema, ¿vale? O sea, llegas a la parte bielorrusa y te hacen un escáner de las maletas como en un aeropuerto y no hace falta visado, ¿vale? Si entráis por tierra, si entráis por autobús desde Vilnius, no hace falta visado, simplemente te hacen 4 preguntas, las típicas de cuando entras a Estados Unidos, cuántos días vas a estar, a qué vienes y qué hotel te vas a quedar, lo mismo cuando vas a Nueva York y a estos sitios, te ponen un sello y ¡pum!, estás dentro. Así que todo eso que ponen otros canales, que necesitas un visado, que solo se puede hacer visa on arrival en el aeropuerto y todas esas cosas, no es así. En fin, ya estoy en Bielorrusia, país 104, venga, a ver si llego a Minsk de una vez. Hola, hola, buenos días. Bueno, pues aquí estoy en Minsk, estoy en el precioso Hotel Minsk, como podéis ver. Es uno de los, si no me equivoco, de los hoteles que estaban durante la época soviética y es realmente muy bonito con sus candelabros, como podéis ver por aquí. Y nada, me dispongo ahora a explorar la ciudad, salgo por primera vez a la calle a ver qué tal está la famosa Minsk, que dicen que es una de las ciudades que más vibe soviético conserva. Vamos a ver si es verdad, porque tengo muchas ganas de explorarlo. ¡Wow! ¿Qué pasote? O sea, lo primero que te choca al salir a la calle, aparte del tiempazo que hace para hacer, bueno, es primavera, es abril, es la arquitectura que tiene. Fijaros, lo primero que choca es estas grandes avenidas con estos edificios totalmente cuadriculados, estas calles larguísimas por aquí. Es realmente wow, fijaros en eso. Es
espectacular, la verdad, muy bonito. Un par de cositas de Minsk para los que sepáis de historia o los que queráis saber de historia. Es una de esas ciudades que durante la Segunda Guerra Mundial fueron arrasadas completamente, ¿vale? Si no me equivoco, el 80-85% de la ciudad fue totalmente destruida y tuvo que ser reconstruida. Y eso realmente se nota porque lo hicieron con ojo. Fijaros lo ancha que son las calles, las plazas que tiene. ¡Wow! ¡Qué bonito! En fin, voy a ponerme a caminar, voy a ver hacia dónde llego. Tengo un par de sitios icónicos que quiero ver en la cabeza, pero tampoco voy a engañar, voy un poquito a la aventura y a ver qué tal está Minsk, la capital de la última dictadura de Europa. Vamos a verla. Wow, aquí está Lenin. Increíble, aquí está la estatua en esta plaza que sinceramente estoy mirando a mi alrededor y os lo voy a enseñar porque no puede ser más comunista que esto. Fijaros qué auténtica maravilla de espacio, lo enseño entero desde la estatua de Lenin aquí, mirando su plaza con estos mamotrecos cuadrados y aquí estos edificios administrativos y aquí, si no me equivoco, a la derecha aparece la Universidad de Minsk y es realmente wow, increíble que todavía haya sitios en el mundo donde se conserve una estatua de Lenin en este perfecto estado de conservación y que es funcional, en ningún momento hay ninguna marca de que esto se ha de borrar de la historia ni nada por el estilo. Es realmente wow, muy impresionante el tamaño. Yo creo que es de las más grandes que he visto, ¿eh? Ni en Moscú se conservan algunas tan grandes. Wow, increíble. Esto es interesante porque, si no me equivoco, el juego está prohibido en lo que es Rusia y porque los casinos están permitidos aquí en Bielorrusia. Así que por lo que he leído, parece que Rusia utiliza lo que es Bielorrusia como China utiliza Macao o como Estados Unidos utiliza Las Vegas, ¿no? Que es como una especie de excepción donde pueden practicar el juego. Y es verdad lo que dicen. Esto está lleno de pibones. Madre mía, todas las mujeres aquí son espectaculares. O sea, el tópico ese de la bielorrusa, toda rubia, guapa, ya os digo yo que es verdad, ¿eh? Madre mía. ¿Podéis ver ese edificio tan bonito que tengo detrás, de estilo neoclásico? Eso que hay ahí detrás son los cuarteles del KGB. Y no es broma, el KGB todavía sigue funcionando en Bielorrusia como una organización pues como policial para mantener el orden, etcétera. Y ahí está, detrás mío todavía funciona el KGB como lo que vemos en las películas y tal. Entonces, ya que estoy en este sitio tan significativo, me gustaría hacer una reflexión y decir un par de cosas, porque me conozco los comentarios y vais a empezar a decir, este tío, ¿esto qué es? ¿Qué estamos viendo, no? O sea, estamos viendo un vídeo pagado por Putin, estamos viendo publicidad estatal prorrusa. Mira, la verdad, sinceramente, yo no me gano la vida con esto y simplemente pues he venido aquí con una cámara en mano a grabar siempre lo que estoy viendo por la calle. Para que os hagáis una idea, yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, ¿vale? O sea, venía recomendado por todos los gobiernos, el de Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores español, el británico, de no visitar este país. No visitar este país por su peligrosidad, porque me podían arrestar por grabar por la calle, porque me iban a parar en la frontera, me iban a mirar el canal de YouTube, me iban a mirar Instagram. Bueno, mira, que lo miren, tampoco hay nada que ver ahí. Y la verdad, yo venía pues asustado. De hecho, mientras estoy aquí, algunos compañeros de trabajo me escriben y me dicen, ¿estás bien? ¿Cómo está? ¿Cómo es la situación? Y poco menos que me están preguntando si hay soldados por la calle y están tirando bombazos. Y en fin, yo lo mismo, me vas a poner a caer de un burro, pero yo simplemente he cogido la cámara y me he puesto a pasearme
por la capital de este país. Y yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, estoy muy sorprendido con lo que estoy viendo. Ya me ha pasado en otras ocasiones que se vende un país como algo y luego vas allí y es otra cosa. Me pasó en Myanmar hace unos días. Y yo puedo entender que si estás metido en política, que si tienes un periódico y practicas la libertad de prensa, pues sí que te pueden pasar cosas, no lo dudo ni por un instante. También pensad otra cosa, yo vengo del Reino Unido y como te equivoques del género de alguien en el pronombre te cae una multa, así que no sé yo. Pero bueno, yo puedo entender que si estás metido en ciertas cosas, sí que este no puede ser, puede ser que sea no el mejor país para ciertas libertades. Ahora bien, si tú te vienes en plan turista como yo a pasar un par de días, lo que te encuentras no es lo que te esperas, ni muchísimo menos. Realmente estoy muy sorprendido. Así que en fin, esta es mi reflexión, que sepáis que a mí no me paga nadie, que este documental no es pro Rusia ni pro Bielorrusia ni nada, y que simplemente lo que intento mostraros con este vídeo es lo que veríais si os venís aquí y os ponéis a pasear por la calle. Y ahora os voy a enseñar una de las cosas para los que no habéis estado por países de la órbita soviética, que ayuda mucho a controlar lo que es el tráfico, porque claro, ellos tienen estas grandes avenidas y para que se minimice el número de semáforos lo que hacen es lo que estoy entrando aquí, que son esta especie de pasos subterráneos que te ayudan a lo que es cruzar las calles. Además, pensar que estos países son muy fríos, aquí en invierno bielorruso puede ser terrible. Entonces esto crea una especie de micro ciudades, por decirlo de alguna manera, donde hay tiendecitas, cafés, y te ayudan un poquito a resguardarte del mal tiempo al cruzar la calle. Te paras aquí, te tomas tu cafetito y te sirve pues para pasar por debajo y para subir otra vez al nivel de calle. Una cosa interesante que te da una idea de los seguros que son estos países es que imaginaros un concepto así en Barcelona o en cualquier otro sitio de Europa, en Francia. Esto estaría lleno de drogadictos por la noche. Sin embargo, aquí llegué ayer a las 2 de la mañana y me metía por estos pasillos y no tenía ningún tipo de problema. Ahora os voy a enseñar otra cosita muy interesante, que debido, si no me equivoco, a los boicots, que por la situación que se está viviendo ahora, recordemos que está la guerra de Ucrania aquí al lado y Bielorrusia es muy pro Rusia, ciertas compañías les hacen boicot. Entonces uno de los boicots que han hecho, si no me equivoco, es McDonald's. Y entonces aquí está esta especie de MK, no sé si lo podéis ver, que sería la copia bielorrusa del McDonald's, ¿veis? Tiene como una especie de la misma imagen, muy parecida a lo que es McDonald's en cuanto a colores y tal, pero no es McDonald's, sino que es la copia. De hecho, mira, os lo voy a enseñar, vamos a verlo. Más mujeres guapas. ¿Veis? Da una sensación como si fuera totalmente un McDonald's, pero no lo es. De hecho, esto como lo pongo en inglés. English. ¿Veis? Entonces, lo pongo en English, Start Order, y veis, es muy parecido, pero los nombres son diferentes. Por ejemplo, la Bielorussian Burger y otro tipo de hamburguesas que tienen el mismo look, pero tienen un nombre diferente. Así que bueno, aquí lo podéis ver, la copia bielorrusa en McDonald's. Wow, pero qué plazas más espectaculares. En fin, supongo que ya estés pensando, Manuel, déjate de tontería, déjate de enseñar monumentos y la chicha, ¿no? ¿Qué tiene de especial Bielorrusia? ¿Por qué dices que es tan peligroso? ¿Por qué dices que no se podía explorar? Venga, un poquito de la chicha. Bueno, vamos a contar unas cuantas cosas. Bielorrusia es lo que se podría definir como una dictadura, ¿vale? Aquí manda un señor que se llama Lukashenko, que lleva mandando desde 1994, es decir, 31 años que lleva el tipo mandando. Es el único presidente que ha tenido desde que esto se convirtió en un país.
porque este país es muy reciente. Este país era parte de la Unión Soviética, ¿vale? Esto no es como Polonia, que era un país que era de la órbita soviética. Esto no, esto era una república socialista soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética se desmembró, esto se independizó y empezó a mandar, pues como pasaba en muchos de estos países. Os lo voy enseñando porque fijaros qué cosa más bonita. Como pasaba en muchos de estos países, pues estaba el representante del Partido Comunista que dijo, pues coño, ¿quién se va a conocer el país mejor que yo? Aquí ya mando yo, no os preocupéis. Y entonces pues el tipo se puso a mandar él, y ahí está el tipo mandando ya después de 30 años. ¿Qué decir? Opiniones divididas con este hombre, porque los años, wow, qué bonito, los años justo después de la caída de lo que fue la Unión Soviética fueron años muy caóticos. Pensaros que poco menos que esto era el salvaje oeste. Había mucho crimen, la famosa mafia rusa que oíamos cuando éramos pequeños, y Lukashenko pues fue el hombre que pacificó todo esto. Más cositas, es que bueno, olvidaros de que funcione el teléfono aquí. O sea, aquí el teléfono no funciona, pero me he conseguido un eSIM con Airalo, que ojalá que me escuchen y me paguen algo. Y con Airalo te funciona, ¿vale? Puedes tener conexión sin ningún tipo de problema. Ahora, cuidadito con una cosa. Visa, las tarjetas Visa no funcionan en Bielorrusia, ¿vale? O sea, wow, qué guapo. Las Mastercard sí que funcionan, las Visas no. ¿Eso qué quiere decir? Que si vais con Revolut, ¿vale? Que es la que utiliza Visa, no os va a funcionar ni en los cajeros, ni para pagar, ni para nada. Pero si vais con Starling, que es la que utiliza Mastercard, sí que os va a funcionar. Pero bueno, yo me he traído cash por si acaso. Y bueno, por fin estoy delante de una de las cosas del mundo que más ganas tenía de ver. O sea, wow, estoy emocionado. Voy a enseñaroslo, fijaros qué maravilla esto. Aquí está el famoso KFC, Kentucky Fried Chicken, con su pedazo de mural soviético encima. Fijaros qué auténtica maravilla, ¿eh? ¡Wow! Esto lo había visto en un montón de vídeos, en un montón de fotografías, y tenerlo ahora aquí delante, bueno, detrás, es que de verdad que estoy emocionado. Fijaros qué choque de culturas, qué choque de épocas, ¿no? La época comunista con el consumismo norteamericano, todo mezclado en una sola toma. Es realmente increíble poder verlo en vivo. ¡Wow! ¡Qué chulada! Lo vemos por dentro. Por dentro no tiene nada de especial, pero voy a comer aquí para decir que he comido aquí. Venga, hasta ahora. Y ahora me dirijo hacia un monumento que tenía muchas ganas de ver, que se llama la Isla de las Lágrimas, de Island of Tears, o como se diga en bielorruso, que es un monumento hacia las víctimas de la guerra de Afganistán. Bueno, Afganistán, eso no eran los americanos, no, analfabrutos. Antes la Unión Soviética intentó invadir Afganistán también. Y en honor a las víctimas, 771 muertos, según dicen, de Bielorrusia, se hizo este monumento que veis aquí, a las madres que lloraban a sus hijos, y ahora se ha extendido y es un monumento a todas las madres que lloran a sus hijos caídos, no solo a los de Afganistán. Ahora me voy a acercar para que lo veáis, pero una de las cosas que choca es el color de las banderas. Como podéis ver, está lo que es el rojo y el verde,
bielorruso, pero también está el color ruso, hacia, supongo yo, que son las víctimas rusas en la guerra de Ucrania. Recordemos que siempre hay dos formas de ver las cosas. No sé si lo podéis leer ahí, pero pone Minsk, Gorod Leroy o algo así, que significa Minsk Hero City, ciudad heroica. Y eso es un título bastante interesante que se otorgó a ciertas ciudades de la Unión Soviética. Era una en Bielorrusia, 4 en Ucrania y 7 en Rusia, que fueron las ciudades que más sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, y se les daba este honor, nombrarlas como ciudad heroica. Y bueno, ahí lo tenéis, con la medalla al honor, que no sé si se puede llegar a ver, y si no pondré una fotito por aquí. Al lado de Minsk hay una medalla, la típica medalla soviética, que se otorgó en honor a la resistencia de esta ciudad contra la invasión nazi. Aquí podéis ver unos cuantos carteles, porque me estoy dirigiendo hacia el Museo de la Gran Guerra Patriótica, unos cuantos carteles propagandísticos de la Unión Soviética, que realmente son espectaculares. Estaría chulo poder comprar uno de estos, ¿eh? Bueno, fijaros que tienen en las dos mitades. Y ahora voy caminando hacia un museo que he escuchado que es de los más espectaculares que hay en el mundo, que es el Museo de la Gran Guerra Patriótica. La Gran Guerra Patriótica, ¿y esa cuál fue? Bueno, para los que no sepáis mucho de historia, la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética no se conoció como Segunda Guerra Mundial, sino que se conoció como Gran Guerra Patriótica. Recordemos una cosa curiosa, esto no deja de ser la Segunda Guerra Mundial vista desde el lado de la Unión Soviética. Nada de lo que vemos en películas, nada de lo que nos enseñan en nuestra escuela es lo que voy a ver aquí. Estoy entrando en una ala. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Fijaros en esto. Tengo que reconocer que la distribución de este museo es muy espectacular. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el armamento, ¿no? Y justo el museo transiciona a una galería de arte. No sé si lo veis, como justo detrás tengo lo que sería el armamento y aquí transicionamos hacia una galería de arte. ¡Wow! Un autor local, supongo yo, de ver este señor de aquí, y es espectacular. Bueno, la obra bastante sobria, como se puede ver, holocausto, supongo yo, prisioneros de guerra, pero cómo el museo cambia de este tipo de museo armamentístico de Segunda Guerra Mundial a una galería de arte. ¡Wow! Fijaros que atípico que las líneas del frente desde este lado, cuando en todas las películas que vemos, ¿te acuerdas de todas las películas de Malditos Bastardos, de Tarantino, este tipo de cosas? Siempre lo que se ve es Alemania desde el otro lado y los aliados viniendo hacia aquí, mientras que aquí la batalla, lo que es el frente soviético, yendo hacia el otro lado, el vaivén entre el este y el oeste. Qué curioso. Y paseándome por aquí, una de las cosas que más
que más me sorprende es, tampoco lo voy a mostrar mucho en cámara porque algunas cosas son bastante desagradables, pero es lo explícito que es este museo, ¿no? Hay algunos cuadros donde realmente se ven cosas espeluznantes y las imágenes que son como esta especie de estáticas de momentos de batalla pues son muy realistas y eso me hace pensar, ¿no? De la diferencia entre esto y muchos de los museos que tenemos en Europa, que poco menos que es una versión edulcorada de lo que pasó, ¿no? Te muestran la guerra como poco menos que rayas en un mapa, olvidándose tal vez del valor humano que había detrás, ¿no? Y me choca, me hace reflexionar sobre diferentes culturas, diferentes sensibilidades, cómo entienden explicar la historia de una manera más explícita, de una manera más edulcorada, y no sé qué manera es mejor, qué manera es peor, no lo voy a juzgar, pero es muy interesante ver el acercamiento diferente que se da a este tipo de situaciones en esta parte del mundo. Y como muestra os voy a enseñar dos cuadros que dudo mucho que veamos nada equivalente a esto en un museo europeo. Y bueno, aquí creo que ya se acaba el museo en el Victory Hall, que es esta habitación totalmente espectacular que hay aquí. Y en fin, he entrado muy contento viendo tanques y tal, como se nota que soy un hombre, pero luego te paseas por aquí y te da que pensar, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué he visto? He visto la Segunda Guerra Mundial desde otro punto de vista, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, a fin de cuentas, habían tres puntos de vista, a grosso modo, el de los aliados, el de los soviéticos y el de los nazis. Y estoy seguro de que cada uno de ellos te lo explicaba de una manera totalmente diferente. Y estando donde estoy, que es en Bielorrusia, ¿no? Que es un aliado de Rusia en el conflicto de Ucrania, seguro que lo explican de una manera que no tiene nada que ver con cómo lo vemos en Occidente. Y esa manera es la verdad. No sé, como dicen, la primera víctima de la guerra es la verdad. No sé si se puede ver aquí arriba la cantidad de símbolos todavía de la antigua Unión Soviética que están todavía por aquí, que están restaurados, que están ahí como si parece que todavía existiera aquel país. Muchas referencias a los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, y es muy sorprendente ver esto, pasearse por aquí, ver estos monumentos, esta arquitectura tan soviética como estoy diciendo, y que es plenamente funcional, o sea, no está ni abandonada ni nada, sino que está muy cuidada, y es como debería de ser, hace 30, 40 años, cuando todavía estaba la Unión Soviética, ¿no? Es muy curioso, muy curioso. Yo creo que un vibe tan soviético no lo he visto, salvo tal vez en Transnistria y poco más. Es que ni Moscú tiene toda esta simbología tan soviética todavía por todas partes, ¿eh? Realmente muy único, muy único. Wow. Bueno, pues esto es el Hotel Belarus, pone, y según me han dicho que arriba del todo tiene un viewpoint, y teniendo en cuenta lo que tengo delante, puede ser bastante espectacular. En fin, a ver si es verdad, a ver si me dejan subir. Bueno, pues esto poco menos que es un tour privado. Estoy aquí con este señor y me subo en ese ascensor que va tirando para arriba y ¡wow! ¡Qué bonito! Fijaros. Hostia. Y básicamente pues te llevan al tejado. Y ok, perfecto. Aquí, perfecto. Thank you so much. Pues nada, te lleva este señor al terrado de esto para mí que es un tejado normal y corriente con su bandera bielorrusa. Y nada, pues aquí estoy en el tejado de este pedazo de hotel. Y bueno, no está muy acondicionado para viewpoint, no voy a engañar,
pero se ve bonito. Voy a enseñar así por los alrededores. Y ahí está el museo, que de donde he venido y tal. Y ahí está lo de Minsk, ciudad heroica. Y muy bonito, ¿eh? Me tomo el cafetito después de comer y un capuchino de máquina como el que podéis ver que están haciendo para llevar como en el Starbucks o cualquier cosa, cuesta 75 céntimos. Me encanta. Mira, Rosita. Me estoy riendo. ¿Queréis saber una curiosidad que de verdad que me ha reventado la cabeza? ¿Veis este edificio que hay detrás? Pues aquí vivió Lee Harvey Oswald durante 2 años. Lee Harvey Oswald, el asesino, se supone, de Kennedy. Aquí vivió en Minsk cuando se exilió a la Unión Soviética. Ah, aquí está. Hoy me hacía prácticas de tiro con el río que tiene delante. Qué maravilla el mural soviético aquí en la entrada del metro. Parezco ya el Bolt and Bad Rap. Un saludo, que me encanta ese youtuber. Y es muy chulo poder ver que están totalmente preservados, todavía funcionales, porque en muchos otros sitios de la ex Unión Soviética estos murales se han echado a perder y verlos es poco menos que arqueología. A ver, esto está politizado, bueno, por el ISP, y hay una serie de trabajadores y tal, y es con el estilo del realismo socialista, pero bueno, a fin de cuentas no deja de ser algo del pasado que celebraba a los trabajadores y tal, así que para qué destruirlo. Veo que hay otro delante, que ahora voy a cruzar la calle y os lo voy a enseñar, pero fijaros qué maravilla, qué pieza del pasado que está aquí para que la gente lo vea y lo disfrute. Y aquí desde el otro lado, ¿no? Aquí con la simbología de la familia, los astronautas, los cohetes, la muerte al soldado desconocido. Realmente la simbología es muy interesante, ¿no? Estamos aquí los heridos que van a la batalla, aquí lo que serían los tanques celebrando a la vez la industria metalúrgica. Y aquí pues nada, las migraciones forzadas, supongo yo, y aquí pues un poco más de defensa del castillo, supongo que será defensa de la ciudad. Pero bueno, como podéis ver, el arte socialista siempre tenía un propósito propagandístico educativo que era bastante obvio, pero no por eso dejaba de ser menos interesante y menos impresionante. Como he dicho, un lado y el otro allí delante. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido del sistema comunista en el papel era que los sistemas de producción eran propiedad del gobierno, ¿vale? No como nuestras sociedades libres, donde, bueno, hay competencia, cada uno puede abrir una industria, etcétera, y puede producir lo que quiera. Los comunistas no, todo lo poseía el gobierno, tenían las fábricas de coches, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, era muy interesante desde un punto de vista conceptual, porque no se entendía el concepto de la competencia, ni de plusvalía, y otra serie de cosas que no voy a poner a explicar ahora porque son bastante largos, pero daban lugar a cosas muy interesantes, como que para ellos el hecho de que hubieran dos marcas diferentes de la misma cosa era algo que no tenía sentido porque daba lugar a confusión. Bueno, mil historias. El caso es que en aquellos años no habían supermercados, tiendas, todo estaba controlado, regulado por el gobierno, y lo que se hacía era se creaban centros comerciales muy controlados, muy específicos, donde la gente pues podía comprar cosas, ¿vale? En la Plaza Roja de Moscú hay uno que está justo delante de lo que es la tumba de Lenin, y aquí tenían el que se llamaba el Boom.
es este que tengo aquí detrás y que según tengo entendido todavía se conserva como originariamente era. Así que nada, voy a entrar y a ver qué tal está. Hay que reconocer que es muy bonito. No os voy a engañar, hay que reconocer que la moda de este lugar es un poquito diferente a la que tenemos nosotros por allí, ¿eh? Pero bueno, oye, tiene su encanto, ¿eh? Y bueno, como soy consciente de la variedad de público que tienen mis vídeos, no sé yo si esto lo ve alguien, aquí tenemos el estadio del Dinamo de Minsk, que si no me equivoco, yo de fútbol no entiendo mucho, pero es otro de esos equipos históricos, ¿verdad? Entonces, en fin, voy a acercarme un poquito porque realmente es bonito, con su arco aquí en la entrada. Y su estadio con sus pedazos de focos ahí, ¿sabes? Y bueno, parece que conserva un poquito de lo que sería la estructura original, ¿no? Que debe de ser como aquellos arcos que hay por allí, que me voy a acercar. Y el resto parece que está bastante reformado. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero esto, los que entendéis, esto es más grande que el Bernabéu, más pequeño, será más pequeño, ¿no? Bueno, estoy en la estación central de Minsk, de trenes, ¿vale? Entonces, una de las cosas que supongo que habré contado durante el vídeo, que ya habréis oído, es que esta ciudad fue reconstruida desde cero. Entonces, todo lo que está hecho no solo está hecho para facilitar el movimiento y facilitar la vida de las personas, sino que está diseñado para que realmente impresionara a la gente que venía a Minsk. Entonces, una de las cosas que más choca es pensar años 50, la mayoría de transportes se hacía en tren, así que llegabais aquí y ¿qué es lo primero que veíais cuando llegabais a Minsk? Pues lo que se hizo fue construir una especie de monumento urbano que son lo que se llama las puertas de Minsk, y es esto: salís fuera de la estación y os encontráis con esta maravilla que son como dos torres que hacen como una puerta a la entrada a la ciudad. Así que fijaros cómo está diseñado para que realmente os impresione llegar a Minsk, llegar con el tren de alguna ciudad soviética o donde fuera y encontraros pues esta maravilla que os da la bienvenida a la ciudad. Impresionante, ¿eh? Y me voy a meter ahora un poquito por la estación para ver si todavía guarda un poquito de la arquitectura de tiempos soviéticos, y para mi sorpresa, wow, fijaros qué bonito, como tiene todavía este círculo arriba con estos motivos pictóricos tan típicos de folclore local, y un Burger King atrás que lo estropea todo, pero wow, como todavía guarda la arquitectura un poquitito de lo que sería la época. Aquí todavía también guarda un poquito de mural, fijaros aquí, qué bonito este mural. Wow. Y entro aquí porque lo vi en un vídeo de YouTube de hace unos años de Volkan Barra, que vino a comer a este mismo café. Y ahora voy a comer yo aquí, justo con esta vista fantástica de las puertas de Minsk, y en este café donde el mismísimo Volkan Barra comió en un vídeo de hace unos años. Qué bonito la decoración que tiene. Así que, en fin, voy a comer aquí. Buen apetito para mí. Wow, pues nada, voy a comer esto. Me ha costado 2,80 € con esta vista fantástica de las puertas de Minsk. Honestamente, dejando la política al lado, si os podéis venir un fin de semana a Minsk, es una ciudad fabulosa, barata, bonita, segura. Estoy impresionado. En fin, a comer. Madre mía, qué pateada me estoy pegando hoy. Bueno, voy a ver ahora lo que es la
Victory Square, la plaza de la Victoria, que es muy iconográfica porque es el monumento al soldado desconocido y tiene la llama eterna y todo eso. Y mientras estoy cruzando la calle, estoy pasando por debajo de lo que es el monumento, porque estoy ahora bajo el nivel de calle, y fijaros qué bonito que es, cómo te van preparando para salir afuera y ver lo que es el monumento. En fin, voy a salir y a ver qué tal está. Qué auténtica pasada el efecto de viajar al pasado, ¿no? De que no solo viajas en geografía, sino que viajas también en el tiempo y ver este monumento perfectamente preservado, o sea, restauradísimo. Pensad que si vais a Armenia, Albania, este tipo de sitios, muchos de estos monumentos están destruidos o están totalmente dejados de la mano de Dios. Sin embargo, aquí está perfectamente preservado como se guardaría en los años 60, los años 70, incluso con su busto de Lenin, aquí, sus soldados soviéticos, el SSCP, su hoz y el martillo, ahí, y mirando aquí alrededor, viendo estas avenidas que tengo, ¿no? Estas avenidas tan anchas, con estos colores, esta amplitud, estos edificios de estilo soviético, me da esa sensación de que he viajado en el tiempo, estoy en el pasado. Esto realmente, ya os lo digo yo, que he estado en todas las repúblicas soviéticas, excepto Turkmenistán, no lo tienes ni siquiera en Moscú, ¿eh? Esta sensación de así es como era, si pudiera viajar al pasado, esto es lo que me encontraría, realmente solo en Bielorrusia, ¿eh? Si os gusta la historia soviética, si os fascina la URSS y todo lo que fue el comunismo, no hay sitio mejor que este, ¿eh? ¡Wow! Me encanta. Pues nada, entro en el metro, que tengo que poner una ficha roja en la maquinita esa, pero no tiene barrera ni tiene nada. Y me ha costado como dos céntimos, o sea. Y bueno, vamos a ver el metro este, que supongo que como todo lo demás ha de ser bien soviético, y a ver para qué lado me voy si no me pierdo. Menos mal que leer cirílico no es muy difícil y me voy a la Polka Lienitka, o sea que me voy para este lado. Pero lo digo, hay muy pocas cosas en inglés en este país, así que practicar un poquito de cirílico, que se aprende muy fácil, porque si no va a costar mucho moveros, ¿eh? Pero mirad qué estación tan bonita, con sus luces aquí arriba, que Он поступает к нам как незнакомого человека, который сообщает, что ваш родственник человек попал. Ojito, ojito, ojito. Wow, y ojito que ahora hay más, que ahora hay más. Y en fin, voy a buscar un sitio para cenar y me he venido a una especie de calle pseudo peatonal donde hay unos cochazos que no veas y muchas terracitas, muchos restaurantes bastante chulos, y yo no sé si esta debe ser la zona así de tapeo o lo que sea que tienen. Pero wow, está chulo, con sus lucecitas, sus terracitas, sus cafés. Además que es eso, como hace muy buen tiempo, pues la gente está todo sentado fuera. Pues finalmente he venido a este restaurante tan majo que hay aquí y estoy viendo la carta, ¿vale? Y estoy mirando, digo, a ver, ¿cuánto vale comer aquí, no? Entonces voy a los platos de pescado, ¿vale? Y me cojo, yo qué sé, un salmón, ¿no? Un pedazo de cacho de salmón con sus verduritas y tal, o sea, un plato bueno, plato principal. Pues eso valdría, ojito, un plato de salmón
vale 9 euros. Y estoy mirando, digo, voy a pegar un homenaje, ¿no? Entonces un ribeye, ¿no? Que es un vacío de ternera, como se llama eso, un ribeye, que es la pieza de carne más cara que te puedes pedir, me sale por 15 euros. Es barato este país, ¿eh? Y para los que tengáis curiosidad de cómo es el ribeye por 15 euros, aquí lo tenéis. Madre mía, qué pintaza, ¿cómo lo voy a poner? Y esto es Minsk por la noche, ¿qué os parece? ¿Os lo imaginabais así, por cómo lo pintan en las noticias, por cómo lo pone en la tele? Cuidado, que no me ahora me digan que soy prorruso o algo, ¿eh? Yo simplemente estoy con la cámara en la mano y grabando lo que veo, ¿eh? A mí no me vengáis con política. Pero fijaros qué tranquilidad, paseando por las terracitas en una noche en la capital de Bielorrusia, ¿eh? ¡Qué chulada! En fin, me voy a recoger por el día de hoy y recordad que mañana será otro día.